La palabra para hoy es Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, desde el versículo 1 hasta el 20. Juan capítulo 13, desde el 1 hasta el 20. El título de la prédica, o la palabra que nos conmueva hoy, es: yo sé a quienes he elegido. Es la palabra que el Señor dijo: yo sé a quienes he elegido. ¿Dónde lo dijo? Cuando estaba lavando los pies, después de lavar los pies de ellos. Dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, y luego puso agua en el hebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla y con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies, jamás. Jesús le respondió: si no te lavaré los pies, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por esto dijo: no todos estáis limpios. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañal. Desde ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Amén. Es que nosotros a veces no logramos comprender las cosas de Dios. Y aún, ¿cómo iba a entender lo que Jesús estaba haciendo a los discípulos? Es que lo primero que tenemos que entender es que Dios es el Señor. Él conoce, Él es omnisciente, es omnipresente. Él conoce hasta nuestros pensamientos. Él conoce por qué fueron hechos el principio de las cosas, y el final de las cosas las conoce Él. Entonces, obviamente, cuando Él está haciendo la obra y planea la obra, también escoge a otro, y escogió hasta el malo para el día malo, hasta el impío. Porque en el plan de Dios cabe de todito. Uno se pondría a pensar, ¿no? Oiga, pero ¿para qué las lombrices, no? Si las lombrices no me las como, o las cucarachas, hoy estaba echándole agua a las maticas y salían dentro de la tierra, sale un montón de gusanitos. Uno diría: ¿y esto para qué? Es una plaga, ¿no? Pero es que uno no entiende por qué en el plan de Dios esas cositas tan chiquitas, tan diminutas, están metidas debajo. Si uno estuviera ahí, entonces no podría sostenerse un ecosistema. Lo que pasa es que la gente pensará: pero si eso no es de comer, ¿pero eso para qué? No me sirve para vestirme. Como no es útil para usted, entonces piensa que eso para qué. ¿Eso para qué? ¿Eso para qué? ¿Para qué los malos? Pues es que el malo también es para el día malo, ¿o no? Imagínate qué tal que Dios no pudiera manifestar su justicia contra los malos. Entonces, ¿cómo podríamos decir que tenemos un Dios justo si no hay un malo que le juzgue, o no? Pero entonces es que Dios nadie aconsejó a Dios. ¿Quién le podrá instruir a Él? Nosotros no podemos decir cómo hacer las cosas. Oye, pero ¿por qué hace así las cosas?
¿Y por qué en la iglesia así? ¿Por qué es así? Porque Dios es soberano. La obra es de Él. El principio y el fin es Él. Él sabe por qué las cosas tienen un principio y también sabe la finalidad. Eso es tan importante nosotros entenderlo, porque si nosotros no entendemos eso, tampoco podríamos entender por qué el Señor lavó los pies de los discípulos. Pedro le dijo: Señor, ¿me lavará los pies a mí? No, nunca. ¿Qué tal esa? No, es que si no te lavo los pies no tendrás parte conmigo. Pero es que Pedro entendía lo que Juan el Bautista estaba diciendo, que vendrá uno que yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. ¿Cómo puede Juan decir: oiga, el que viene detrás de mí, de quien no soy digno ni siquiera de encorvado desatar la correa de sus calzados para lavar los pies? Porque es que cuando alguien llegaba a una casa, entonces para darle la bienvenida, decir que tu llegada fue hermosa, que qué bonito que hayas venido, entonces le quitaban los pies, le quitaban las sandalias. Entonces como, quíteme, entonces ponía el pie y ponía un siervo, quítele los calzados y luego encorvado quíteselo y lávele los pies y déle la bienvenida. Juan dijo: yo no soy digno, ni siquiera. ¿Cómo es posible que Jesús venga a estos discípulos? Imagínate en el tiempo de Jesús. Imagínate en el tiempo de Jesús no había colegios. Entonces, ¿cómo aprendía la gente? ¿Cómo iban? ¿Cómo hacían? Tenían maestros. Entonces, las cosas se enseñaban de la ley, las enseñaba el papá y la mamá en la casa, la disciplina, ¿no? No robe, no mate, no fornique, todo eso tenía que ser el papá y la mamá bajo la ley. Pero la sabiduría, la ciencia, tenía que sentarse ante los maestros. Mira, usted ve, por ejemplo, en el Oriente, y también los que estudiaron artes marciales, ¿ha visto Kung Fu? ¿Alguna vez? ¿Vieron Kung Fu? Maestro, ¿qué cosas son eternas? El cielo es eterno, la luna es eterna. Y los ponía como a pensar, ¿no? A meditar. Entonces había hombres que hacían reflexión a los maestros, son los que hacen reflexionar a la gente. ¿Por qué? Porque los otros están ahí como, ¿para dónde cojo, no? Entonces van y escuchan a los sabios, entonces le llaman maestro. Y Jesús dijo: mire, ustedes me llaman Señor porque lo soy, y maestro, y lo soy. Y si yo, el maestro y el Señor, estoy haciendo esto, ustedes no lo comprenden ahora, pero lo comprenderán después. Estaban sentados cuando Jesús hablaba, llegaban a donde estaba el maestro que les enseñaba sabiduría y la palabra de Dios. Podía interpretar vivamente, decía: es que él no es como los escribas, él habla como quien tiene autoridad. Entonces cuando él abría su boca, llegaba toda la gente y se sentaba así como están acá y como están ustedes. Porque él abría su boca en sabiduría. Es que a Salomón iban a visitarlo desde lejos por la sabiduría que él tenía. Imagínate los consejos. Usted lee proverbios como este que acabamos de leer. Y entonces este proverbio, ¿de dónde vino? De la sabiduría que Dios le dio a Salomón para que escribiera esos proverbios. Pero hay uno más. Mire, Proverbios capítulo 12. Proverbios capítulo 12. Lea, mire. Este también es un proverbio de la sabiduría, ¿no? Proverbios capítulo 12. Proverbios 12, 2. Dice, bueno, leamos desde el 1. El alma, dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Porque está yendo a que lo instruyan, ¿cierto? Eso hablando de la sabiduría. Mas el que aborrece la reprensión es más ignorante. ¿Sabe quién no es ignorante? El que ama que lo reprendan, que lo disciplinan, que le diga: usted está mal. Cuando una persona está mal y otro quiere darle el consejo: oiga, usted está mal. Entonces, adquiera sabiduría. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque si yo no le doy el consejo, yo viendo para dónde va a coger, entonces uno tiene que ir donde el maestro, que le dice: Señor, ¿yo qué hago? ¿Será que sí? Entonces se sentaba todo el mundo a escuchar hablar a Jesús, a Salomón, para que les transmitiera sabiduría. Pero en la sabiduría hay corrección. No solamente todo es lindo: ay no, Dios hizo un propósito divino para tu vida, todo te va bien. No, también lo que está malo. Los proverbios dicen cuando está mal. Y una de las cosas, en el versículo 2 dice: el bueno alcanzará el favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Entonces, sabio, ¿no? Pensando, ¿cómo así? Pensarán todos delante de Salomón cuando él hablaba estas palabras, ¿no? ¿Cómo es? Entonces, espere un momentico, repítalo, otra vez. El bueno alcanzará el favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Es que está hablando del pensamiento, ni siquiera de las obras. El bueno no es el que hace, obviamente hace obras buenas,
pues digamos que está haciendo cosas buenas, entonces no tiene problema. Pero es que él conoce el pensamiento del mal. Usted no ha escuchado cuando se sienta al frente de alguien y usted comienza a hablar y la otra, ¿qué tal? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo nomás, es del pensamiento. Está el sabio Salomón hablando, ¿no? Y de pronto Juliana está pensando en su emprendimiento. Está ahí pensando, ¿cómo voy a hacer esto y cómo voy a hacer lo otro? Y el sabio hablando. Porque como el Señor conoce, o Juanita que está pensando, ese señor que está frente es mucho churrazo, ¿no? Y pensando, ¿por qué está? No es que no. O yo que está pensando, ¿será que me hicieron torta o no me hicieron torta? ¿No? Y mientras tanto yo hablando la palabra y él pensando en la torta y Daniela, uy, no, pero que estamos. Y de pronto Mónica, ay, ¿dónde se quedó mi amor, mi Edgar que no vino? Y yo mientras tanto hablando aquí sabiduría. Es que los pensamientos, pero si el pensamiento está normal, ¿no? Pero si el pensamiento fuera malo, entonces el Señor no estará pensando, es que yo no estoy mirando lo que usted está haciendo, sino su pensamiento. Porque es que en el pensamiento está la dirección del corazón. Un corazón bueno que está haciendo lo bueno, que busca a Dios y la reprensión, está muy bien, está bien orientado. ¿Por qué? Está haciendo lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Buscar sabiduría. Todos los que se sientan en el culto y ven la sabiduría, mire por qué me yo 1 hora todos los días, casi a las 6 de la mañana. Para los que de mañana dicen, temprano yo te buscaré, y entonces pongo 1 hora de sabiduría, me siento yo ahí a hablar al frente, y yo pienso que estando frente a una cámara, entonces saludo a los hermanos que están ahí, buenos días fulano, a veces no hablo mucho para poder seguir, ¿no? Pero ¿qué estoy hablando? Pues palabras del Señor, hablando sabiduría que Dios me ha dado, para que yo puedo decir, bueno, el Señor me dijo, el Señor habló, el Señor dice aquí, la Biblia dice acá, y otras personas, ¿qué tal estar ahí? O de pronto, ¿qué tal? Pongo ¿cómo es que se dice? Está fulano, está Juanita, está Daniela, está Juliana. Buenos días, Doris, buenos días, sí. Y bueno, ya me voy porque ya me saludó, chao. Entonces ya me vieron. No, es que no se trata que si me vio o no me vio y luego me voy para que diga que yo estuve o no estuve. ¿Para qué no? Yo sé que ninguno de esos, ay, ¿cómo qué tal que ustedes hicieran eso? Yo sé que nadie lo hace. Porque ¿quién se va al madrugar a las 6 de la mañana para escuchar sabiduría? Solamente el que está buscando la palabra de Dios y la dirección para saber que las decisiones que toman, pues organicen mi pensamiento. Es que nosotros tenemos un pensamiento que a veces no es como el del Señor. Y en Isaías dice, es que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos, mis pensamientos son mucho más altos y mis caminos son hasta deseables. Pero si nosotros escogemos más bien el pensamiento de mi corazón, entonces en ese pensamiento Dios está viendo, este no tiene pensamiento para mí. Ay, entonces, imagínate, Pedro estaba ahí cuando lavó los pies, estaban todos los 12 discípulos, hasta Judas. Por eso el Salmo dice, el que come de mi pan levantó contra mí su calcañar, porque se sentaba ahí, maestro, estaba sentado ahí mirándolo con ojitos así, escuchando hablar al Señor, ¿no? Hasta hacía señales, hasta expulsó demonios, pero su pensamiento estaba puesto en otro. Él estaba pensando, uy, la plata, esto, ¿cuánto me voy a ganar? Mientras el Señor hablaba, su pensamiento estaba por allá, ¿cuánto me pagarán si lo entrego? No, y me dijeron que me... Y mientras el Señor hablaba, él estaba con su pensamiento que ya estaba perdido. Ya había puesto Satanás en el corazón, ¿no dice ahí? Ahí dijo, es que el Señor se dio cuenta, Juan se dio cuenta, Juan escribió lo que el Señor se dio cuenta y que Juan luego recapacitó y dijo, el Señor ya sabía los pensamientos de Judas. Nosotros no lo entendíamos, inclusive cuando él dijo, luego usted le sigue leyendo el capítulo 13 y le dijo, lo que vas a hacer, hazlo ahora, ¿sí? Capítulo 13, versículo 21. Y habiendo dicho esto, se conmovió en su espíritu y declaró diciendo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregarse. Entonces los discípulos miraban unos a otros dando, ¿quién hablaba? ¿Qué dijo en el 26? Le dijo, pregúntele, oiga, usted que es bien parce del Señor, usted que sabe tan cerquita a Pedro. Pedro le decía al Señor, ¿no? A Juan, oiga, usted, pregúntele. Porque ellos estaban como metidos en el corazón que, ¿cómo así que uno te lo va a entregar? Mientras que allá Judas estaba haciéndose, ¿no? Haciéndose como que la cosa no es con él, ¿no? Entonces Juan le preguntó a Jesús, Señor, ¿quién es? Entonces el 26 dijo, respondió Jesús, a quien diere yo el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, y después del bocado Satanás entró en él. No es que escuche, hay que entender esto. No es que el diablo no puede entrar, ningún ángel puede entrar al cuerpo de nosotros, ninguno. Somos especies completamente distintas. Es como decir que una gallina y un pez
De pronto, ¿qué tal un pez cacaraqueando? ¡Cuac, cuac, cuac, cuac! No, los peces no, porque son diferente carne, es diferente criatura. Los ángeles tienen una criatura y tienen un cuerpo, es diferente. Los hombres tienen otro cuerpo. Entonces no es que Satanás entró en él, sino influenció el pensamiento que ya estaba en Satanás, como que Satanás, o sea, ya Satanás se había puesto el engaño en su espíritu. Pero Dios ya había sabido, Jesús sabía a quiénes se había puesto. ¿Por qué puso a Tomás? ¿Por qué llamó a Mateo? ¿Por qué llamó a Juan? ¿Por qué llamó a Pedro? ¿Por qué llamó a todos a los 12? ¿Por qué los llamó? ¿Por qué los escogió? Porque hasta el malo lo escogió. ¿Por qué lo escogió? Porque necesita al malo, porque necesitaba a quien lo entregara a él. Escogió también uno que fuera como medio incrédulo, para que dudara y para que luego, porque toda la gente que él puso es para que nosotros veamos, escúchame bien lo que le voy a decir, para que nosotros veamos en los discípulos a quién representa cada uno de nosotros, porque él sabe a quién eligió y por qué. Yo sé a quién es elegido. Dijo, la semana pasada, yo os elegí del mundo, o sea, dentro del montón. Y luego dijo, no se preocupen, yo sé a quién es elegido. Yo nunca digo, y este señor, ¿por qué está en la iglesia? Esta persona, ¿por qué no le dice Señor, ¿cómo le voy a dar un consejo? Ay, Señor, no llévese a esto, es que qué pereza. Yo sé por qué está él ahí. Cada uno forma una parte en el plan del Señor. Luego, después que dio el bocado, Satanás entró Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué él le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas era el que tenía, ¿qué era lo que manejaba Judas? El billullo. Y Jesús le decía, pensaba que decía, compra lo que tienes que comprar para la fiesta y lo que tiene que darle a los pobres. Entonces, unos pensaban bien, ¿sí? Estaban pensando bien, pero el que no estaba pensando bien era otro. Sin embargo, el Señor dijo lo siguiente, versículo 16, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros. O sea que no todos son bienaventurados. O sea que no todo el mundo puede servir. O sea que no todo el mundo puede entender lo que Jesús hizo del servicio, porque su pensamiento no está en servir, sino que me sirvan. Es decir, Jesús le sirvió a Judas para llenar su bolsillo. A muchos les sirve la iglesia para enriquecerse. Y piensan que el Señor no sabe sus pensamientos. Y como no hay juicio todavía, piensan, no, pero mire qué pasa y no pasa nada. Espere el día grande, espere el día del Señor. Bueno, esta enseñanza del Señor, porque Él es el Maestro y Él es el Señor, y se inclinó y se encorvó y le quitó las sandalias a Pedro y le lavó finalmente los pies a Pedro y dijo, si yo no se los lavo, usted no tiene parte conmigo. Es decir, usted no va a comprender qué es servir, pero si usted sabe lo que es servir, va a saber quién soy yo y a qué vine yo, porque yo soy Señor, pero también soy Maestro y les estoy dando ejemplo para que como yo les hice, ustedes también hagan entre vosotros. Bien, si las entienden, son bienaventurados. Si no las entienden, quiere decir lo opuesto, no son bienaventurados. O sea, están tuki lulú, están mal. O sea que, por no entender. Por eso la sabiduría del Señor es que por medio del Espíritu Santo podamos comprender la mente de Jesús. Mire, cuando yo a veces estoy rindiendo el culto y comienzo, hay cosas que me han pasado, por ejemplo, en esta canción, si alguna vez tu corazón duras pruebas tuvo que enfrentar, tu amor, Señor, de nuevas fuerzas mi vida llenó. Buscar, es mi experiencia, no es su experiencia. No ha tenido momentos de debilidad que uno como que, ¿dónde está Jesús? Y uno se olvida cuando va a hacer la corre a buscar a Jesús. Hay mucha dificultad. Los que hemos alcanzado, hay que hacer un gran esfuerzo, y yo sé que muchos de ustedes entienden lo que estoy diciendo. Después de recibir esa gracia y ese amor, un día de pronto se alejan y de pronto caen en tentación, pero entonces cuando uno llega y mira, pero ¿por qué estoy? ¿Dónde estoy? Y reflexiona. Bienaventurado el que puede reflexionar. El que no reflexiona, camarón que se duerme, está cara a la libra de camarón. Se lo come el diablo. El diablo lo devora, es como una máquina devoradora. Entonces, ¿para qué hizo Dios al malo? Para que devore y coma y destruya a los que blasfeman y finalmente lo traicionan. ¿Ahora se entiende? ¿Para qué tanto chulo? Es que no es que también hay mortecino. ¿Usted no ha pasado por la carretera
cuando hay un animal muerto, ¿sí? Y si no existían los chulos, ese olor, entonces no, lléveselo. Mire lo que estaba pasando en la iglesia en Corinto. Estaban teniendo relaciones tan terribles que el hombre se acostaba con la mujer del papá. Y entonces, ¿qué dijo Pablo? Diga, ¿sabe qué? Reúnanse todos y entreguen altar a Satanás para que no blasfeme, o sea, para que por lo menos su alma se salve, que quite la carne. ¿Por qué? Porque Pablo entiende cuál es el propósito de Satanás. ¿Está haciendo mal? No es que yo le hablo, lo aconsejo, le doy sabiduría, pero si no, entrégueselo a Satanás para que le quite la carne, a ver si de pronto su alma se salva. Pero mire, este es un consejo bíblico que tenemos que leer. No lo voy a decir con mis propias palabras, vamos a verlo en la Biblia. ¿Les parece? Segunda de Timoteo. Estoy hablando para los hermanos que ya han recibido la gracia. Hoy es una palabra para los que han recibido la gracia, y es una palabra para los que están entrando por primera vez en esa gracia, y entonces el Señor como maestro va a decir: oiga, usted no haga lo que ha hecho ¿sí? No, mire, usted que está recién recibiendo ese amor, por favor no haga lo que estoy. Es que el Señor también le permite ver a uno, a los que hemos sido llamados por su gracia, a ver la diferencia entre el que fue llamado y su propósito. Cuando usted nace de nuevo por el Espíritu Santo y el Señor le permite pensar con su mente y ver con sus ojos, sentir con su corazón y tener el mismo sentir que había en Cristo Jesús esté en usted, va a tener problemas y usted va a tener que discernir si esto que usted está viendo en la iglesia o en el mundo es para que usted, ¿cómo dijera yo esto? No sé cómo decir esto. Lo que Dios abre sus ojos para que usted vea lo que está haciendo alguien malo. Yo por lo menos he visto en la iglesia que hay gente que hace cosas malas. Entonces yo digo: Señor, esto que yo estoy viendo, ¿qué tal yo me pusiera así a la gente? Es que yo estoy viendo qué están haciendo, y yo me pusiera como a castigar a todo el mundo, o a esa persona delante de todo el mundo. Yo primero lo llamaría, le diría: hermano, mire, usted está haciendo esto, le está pasando esto, mucho cuidado, Y luego, si no, pondré un testigo, y si no, bueno, pondría, y luego finalmente se lo vería a la iglesia, y por último se lo entrego a Satanás, ¿sí? Si no hace caso. Ese es el orden que es establecido por la Biblia. Pero nosotros, cuando estamos creciendo espiritualmente, comenzamos a ver cosas espirituales que comete la gente, y nosotros no podríamos juzgar a esa persona sino juzgar las cosas. Es decir, con los ojos del Señor aprendemos cómo estuvo Judas a su lado, pero el Señor nunca le dijo: no, usted es un ladrón, váyase de aquí, yo cómo voy a andar con un ladrón. Dejó a porque era necesario. ¿Me entiende? ¿Sí me está entendiendo? Es que permitió que estuviera hasta el final, no lo echó. A Tomás, que era un incrédulo, no le dijo: pero ¿cómo así tanto tiempo que estoy contigo no me has visto, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Sabe que usted no entiende, váyase de aquí. Lo dejó. ¿Para qué? Para que en la resurrección, cuando él metió: bueno, venga, metan las manos aquí y no sea incrédulo, porque bienaventurados ustedes que ven y no creen, y en cambio bienaventurados los que sin ver van a creer. Era necesario ese incrédulo para que, ¿me comprenden? Los que nacemos de nuevo, escuchen bien, los que nacemos de nuevo tenemos que ver como Jesús, que aunque están ahí y uno mete las manos, yo sembro un jardín, ¿no? Ahí hay ají, tiene un propósito. Tengo unas rosas, tiene un propósito. Tengo uno que echa fragancia y todo el jardín está como yo quiero. Uno dirá: pero ¿para qué ají si yo no como ají? No, pero yo sí. ¿Y pero para qué rosas si tiene espinas? No interesa, pero me gustan las rosas. ¿Y para qué ese caballero de la noche? Una vez mi esposa me dijo: ay, entró el caballero de la noche. ¿Y cómo así? Ay, no, la fragancia. Ay, perdón, me alcancé hasta a asustar. Es que la fragancia de un árbol que se llama el caballero de la noche, que cuando entra la fragancia, ay, huele delicioso. Entonces la sembré para que mi esposa, ay, cómo me alegra verla feliz con la fragancia del jardín. Entonces, pero también puse en el jardín por eso, para darle gusto a ella. El ají para mí gusto a mí y a yo. Hasta le estoy sembrando una mata ahí, le tengo una mata que la lleve y tenga su ahí. Todo tiene su plan, ¿sí? Y a Juliana le gustan las flores, entonces, ¡ay! Juliana, entonces eso la pasa tomando de flores. Cada cosa tiene como propósito un plan, ¿sí me entiende? Cada cosa. Dios en su vida también tiene a Tomás, a Juan, a Pedro, a Judas, a todos, a usted, a mí. Entonces escuche bien el consejo del Señor. Abra los ojos. Segunda de Timoteo capítulo 2. Segunda de Timoteo capítulo 2. Está hablándole Pablo a una persona que ya tiene ojos espirituales. ¿Sí? Tiene ojos espirituales. ¿Usted tiene ojos espirituales?
Vea como Pablo ve y le está enseñando a un discípulo, entendiendo sabiduría de Pablo, transmitiéndole a Timoteo. Sí, a Timoteo, que es como otro pastor, que es como otra persona que le está diciendo. Según, vamos a leer desde el versículo 1 de 2 de Timoteo, del capítulo número 2, desde el versículo 1. Dice: tú pues, hijo mío, acuérdese que Pablo no tenía hijos. Entonces hay que reflexionar, ¿cómo así que Pablo dijo hijos, pero si él no tuvo hijos? Es hijo de la fe, hijo del amor por Cristo. Cuando dos personas se aman, nacen hijos, ¿sabe? Cuando usted ama a Jesús, entonces usted predica y nacen hijos, entonces hijo mío. Pero obviamente es hijo del Señor, sino que el Señor permitió que por mis labios nacieran. Yo he visto nacer tantas personas, inclusive está en otras iglesias. ¿Pero por qué nacieron? ¿Porque les predicó el pastor de allá? No, abrió la boca y fueron hijos míos que nacieron por la palabra que el Señor me permitió engendrar en su pensamiento y en su corazón, y nacieron de nuevo. Después me aborrecieron sin causa. Bueno, no voy a decir eso ahora, pero entienda, es la palabra que sale por mi boca que da el poder para que otra persona nazca de nuevo, ¿sí? Y entonces le está diciendo: hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Claro, que a nadie le gusta sufrir penalidades, ¿no? A nadie le gusta meterse a jardín y chuzarse. Ay, no, que todo sea lindo. No, hay que. Desafortunadamente hay rosas y se pica uno. Y en la iglesia también hay unos que son como zarzas. Puyan y puyan uno. Y otro me chuza, pero ¿yo qué hago? Yo no le puedo decir: Señor, quita la rosa de aquí, Juliana. Ay, papi, pero ¿cómo va a quitar la rosita? Pero es que me chuza mucho cuando entro. Pero ahí no importa, ¿sí? Hasta el perro a veces muerde. No se preocupe. ¿Los perros también muerden? Claro. No es que el perro sea el mejor amigo del hombre. El perro tiene una característica: muerde. Bueno, yo tengo dos, uno que muerde y otro que no muerde. También es bueno tener los dos, ¿no? Bueno, dice así, vamos. Dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Cómo va a ganarse usted la corona de la vida? Luchando, hermano. Hay que trabajar, hay que luchar. La vida de un cristiano es una lucha. Cuando yo me acomodo es por mi lucha. Cuando yo canto estas canciones es que yo llevo una lucha dentro de mí, corriendo contra la corriente de este mundo, que se opone el uno, se opone el otro, el hermano, el que no es hermano, el incrédulo, el creyente, la sociedad, la política, el gobierno. Todo es una lucha, todo. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Mire lo que dice ahí: considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Ay, considera qué es. Reflexiona a las 6 de la mañana, considera lo que he dicho. Ojalá el Señor le dé entendimiento. De pronto uno suelta un proverbio, de pronto, a ver si de pronto alguno le entra en la cabeza el pensamiento del Señor y de pronto reflexiona y dice: ¿yo qué estoy haciendo entonces acá? ¿Yo cómo fui capaz de hacer esto? ¿Cómo es posible tanto tiempo lejos de la Biblia? ¿Cómo es que yo no estoy en el culto? ¿Cómo me perdí esta oportunidad, Mónica? ¿Cómo es que se perdió la oportunidad, Juliana, Daniela? Pero a menos mal que estoy acá. Gracias al Señor. ¿Por qué? Porque reflexionó, que el Señor le dé entendimiento. ¿Para qué? Para que la palabra que suelte diga: ay, yo sí soy tonto de haber desperdiciado esta oportunidad. Cada uno tendrá que reflexionar. Entonces él está diciendo: considera, ¿quiere frutos? ¿Quiere frutos? Acuérdese de Juan capítulo 15. ¿Usted quiere frutos? Hay que labrar, hay que trabajar, hay que espinarse, hay que sudar, hay que lucharla. Esto, la fe no es que yo creo y me voy para la calle como si nada. No, hay que luchar contra la corriente de este mundo, contra los mismos hermanos que entran encubiertamente. Mire lo que dice acá: acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones de modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con su gloria eterna. ¿Por qué sufre el pastor o la persona que le predica como si fuera el papá o la mamá? Porque uno sabe que tiene como hijos. ¿Acaso uno no ama a los hijos? Los hijos espirituales también, o sea, a los que el Señor me concedió desde hace tanto tiempo, que en mi corazón guardo amor por ellos, fraternalmente. Yo tengo familias a las cuales les prediqué y yo no he perdido mi amor por ellos, y ellos no han perdido su amor por mí. Nada ni nadie nos ha podido separar del amor tan grande que es en Cristo Jesús. Somos hermanos en Cristo, hijos de Dios, y por más que hemos luchado contra la corriente, sí, la familia Barta y otras personas ahí que me conocen, porque nos han querido decir, bueno, no sé. Pero nosotros estamos ahí, firmes.
firmes ante el Señor. Luego, ¿qué dice? Palabra fiel es esta. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Eso es muy importante. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse. Buenas noticias. Todo mundo, hay gente que cae en tentación, ¿sí o no? Hay gente que de pronto, pum, es que Dios hizo al bueno para el día bueno y al malo para el día malo. Pero hay personas que de pronto por la corriente de este mundo, entonces de pronto caen en tentación y el enemigo viene y los convence que usted es un malo y que usted es un malo, y el que es bueno se cree, es que usted ha hecho mal y usted, no, yo he hecho bien. Entonces comienza la pelea entre los dos. No. Es que el Señor también es capaz de restaurar al que algún día estuvo descarriado. Mire lo que es Israel. Israel parecía como el malo que mató al Señor. ¿Sí? El postrero. No, Israel era el primero, él como el hermano mayor, ¿sí? Pero el Señor dijo, no, el mayor servirá al menor. Entonces, ¿qué está diciendo? Nosotros, los que recibimos la gracia, seremos servidos por Israel. O sea, Israel nos debe servir a nosotros. ¿Para qué? Para que lo conociéramos a Él. Pero aún así, el Señor no desechó a Israel. No lo desechó. Usted lea Romanos capítulo 9, 10 y 11. No lo desechó. Porque también ese Señor es poderoso para restaurar al que de pronto algún día cayó. Y esta es una muy buena noticia. Aunque nosotros fuéramos infieles, Él no puede cambiar porque no puede negarse a sí mismo. Lo que pasa es que el hombre necesita reflexionar, entiéndame. Yo sé a quiénes he elegido y yo no puedo decir, pero ¿por qué no saca a fulano? A mí me han dicho, pero ¿por qué no lo saca? Mire lo que ha hecho. Yo no lo elegí. La iglesia está abierta. Aquí puede venir todo el que quiera. Yo no juzgo a nadie, pero es que él está haciendo, pero yo qué culpa. No le digo que hasta Judas estaba robando y Judas no, y el Señor no le dijo a Judas que se fuera. ¿Por qué? Porque yo tengo que esperar para que Él lo trajo, porque Él lo trajo. Y si está, mire, si Él está puesto para que yo aprenda en Él o de Él lo que no se debe hacer, ¿sí? Es importante ver con los ojos del Señor, eso no se debe hacer. Y para eso el Señor le abre uno los ojos, no para que lo juzgue, sino para que se juzgue a sí mismo y diga, uy, pero ¿por qué está haciendo eso? Y en vez de juzgarlo, decir yo, uy, mejor no hago eso. Eso me ha pasado a mí. Yo he visto cosas en la iglesia que yo digo, yo no lo juzgo, pero digo, eso no lo hago yo. Que trata mal a la esposa, que no sé qué. Yo no voy a decir, oye, ¿usted por qué trata mal a su esposa? No, yo digo, yo no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo sé que si trato mal a mi esposa, mis oraciones tienen estorbo. Sencillo, fácil, ¿no? Ahí dice la Biblia. Entonces yo sabiendo eso, digo, uy, no, pero ¿cómo es capaz de tratar mal a la esposa? Yo sé que por tratar mal a la esposa, las oraciones van a tener estorbo. Solamente yo entiendo el consejo del Señor que viene cuando viene el consejo que me dice, usted no haga eso. Entonces yo solamente me quedo y tiemblo por ello. Ay, pero aprendo del que hizo mal, ¿me entiende? Pero si él le está pegando a la esposa y se arrepiente, el Señor es poderoso para restaurarlo. Entonces, por eso, esta es una muy buena noticia. ¿Por qué? Mire lo que dice acá. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras las cuales para nada aprovechan, sino que es para perdición de los oyentes. Porque la gente comienza a escuchar eso, entonces la gente se pierde por esa pelea, parecen pelea de perros y gatos, que si tiene, que si no tiene, que por qué ofrenda, que por qué diezma, que es que no se diezma, que dice diezma, que es que no es la gracia, que usted se va bajo la ley, que no, que usted eso se hacía. Son contiendas tontas. Uno solamente escucha eso, esa guerra ahí para acá y para allá, y uno desde una altura espiritual un poquito más grande se queda callado y dice, dejemos que peleen ahí. El Señor algún día cuando venga solucionará, porque Él conoce los pensamientos de cada uno y sabe por qué lo están haciendo. Y Él es el que juzgará, porque Él es el que los trae y poderoso, porque hizo el bueno para el día bueno y hasta el malo para el día malo. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Sí, eso es muy diferente, no ante los hombres, sino ante el Señor. Hay una diferencia entre presentarse ante el Señor aprobado y que me aprueben los hombres. Es que cuando uno busca aprobación de los hombres, ya comenzó por ahí mal. Si usted está esperando que la gente le felicite, estás haciendo bien, tú puedes, levanta la iglesia, usted es fuerte, usted es un berraco, hágalo. No, yo no voy a hacer levantar una iglesia porque yo soy berraco. No. Yo voy a, si el Señor me permite participar de su obra, Él dará la gente que venga y se esté conmigo, porque la iglesia no es mía. Él me encargará, si Él ve en mi corazón que yo puedo cuidar de sus ovejas, Él me las traerá. Yo solamente me ofrezco, Señor. Entonces Él sabe a quién escogió. Él sabe a quién escogió y sabe por qué. ¿Y sabe por qué me escogió a mí? No sé. Entonces, pero cada uno dirá, ay, ¿será que lo escogió para que me discipline y me corrija porque es que me iba a perder? Ay, Señor, no quita al pastor que me dé más bien palo, pero no palo, no que le parta las piernas, no, sino que sencillamente lo exhorte y lo haga ser sensato y reflexione y no se pierda. Mire, no deje de congregarse como algunos tienen por costumbre hoy en día, ¿no? Hoy en día.
Cada uno presente. No deje congregarse como algunos tienen por costumbre y más sabiendo que el día está malo. ¿Por qué? Porque el Señor, nuestro Señor, conoce nuestros pensamientos. Y luego dice, 16, ¿ya? 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa la palabra, que usa bien la palabra de verdad. Es que tiene que usar bien la palabra de verdad. Es que sí, hay unos que usan la palabra, pero no para bien. Y es la palabra de verdad, pero la acomodan de acuerdo a lo que necesitan. No se puede hacer eso, porque entonces está quebrantando la palabra. Entonces no está siendo Jesús el Señor de la iglesia, sino que yo soy el que estoy llevando la iglesia como yo quiero. Entonces ya no es la iglesia del Señor, es la iglesia de ese pastor. Aunque dice que es cristiana, no es la iglesia de Jesús, porque el que gobierna la iglesia es el Espíritu Santo, que nos enseña y nos recuerda todo lo que Jesús dijo e hizo, porque Él la compró con su sangre. Entonces yo me presento ante el Señor para que me apruebe Él y no los hombres. Así yo me eché de enemigo a todo el mundo. Y entonces dice lo siguiente: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcoma como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Carcoma como gangrena, ¿sí? Esas palabras entran y lo que hacen es destruir la vida de fe de otro. Cuando comienza que él dijo, que ves que está diciendo mal, que él habla y yo no sé por qué hice eso, si es que, bueno, pues déjelo. Entonces lea usted y usted solamente desde lado diga, eso no está ahí escrito. Entonces juzgue las cosas. Yo digo siempre lean la Biblia, y todas las mañanas leemos la Biblia para reflexionar la palabra, para saber si las cosas que estamos diciendo es así o no es así. Yo no estoy sacando otro libro, estoy sacando solamente la Biblia y todo lo que el Señor ha puesto en mi espíritu, que oro para que el Espíritu Santo use mis labios para poder hablar a la iglesia. ¿Sí? Usted también, yo me imagino que hace lo mismo. Dice que se desviaron de la verdad. O sea que un día estaban en la verdad y se desviaron. Cogieron por otro camino. Estuvieron, pero sí, se desviaron. Diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de muchos. Pero el fundamento, mira el fundamento. Mira el fundamento. Ese no lo subraye, pero de una vez téngalo para toda la semana y para toda su vida. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Qué es lo que dice? Conoce el Señor a los suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. Es que Él dijo, yo sé a quienes he elegido. Ese es el fundamento. Solamente usted guarde esa palabra. Ay, menos mal que el Señor conoce quiénes son los suyos. No es que, Señor, tú conoces mi corazón, yo quisiera ayudarte, pero hoy no puedo. Perdóname, que es que hoy no quiero. No, eso no es lo que el Señor quiere escuchar. Eso no es lo que Él quiere ver. Que no sea perezoso, que no sea sencillamente, sino que obedezca, porque la palabra de Él es la palabra del Rey, y también es como la palabra con el juramento con que Dios juró. Porque cuando Jesús dijo de cierto os digo, es como que no tiene por quién más jurar, sino que está jurando que esta es la palabra de Dios que con juramento va a cumplir. Por eso el Señor conoce a los que son suyos, porque sabía que Judas no era suyo. ¿De quién era Judas? De Satanás. Entonces el pensamiento que tenía Judas, ¿de quién era? De él. Y cuando Judas cuando ya le dio el bocado y dijo, el que come contra mí, el que come de mi pan levantó contra mí su calcañal, porque ya conocía, él no es mío, pero lo necesito para que me entregue. Lo necesitaba. Yo también a veces necesito que otro hasta de pronto se me va a morir, que me entregue, y va a pasar eso, no sé. Pero como el Señor conoce a los que son suyos, eso es un fundamento que el Señor tiene. Pero ahora mire lo que dice. Este es el fundamento de Dios, está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de impiedad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Usted hablar de Jesucristo, trata de ser una persona diferente. Dice, pero mire, pero, en una casa grande no solamente hay utensilios de oro o de plata, sino también de madera, de barro, unos para usos honrosos y otros para usos viles. ¿No le parece a usted que uno no puede ir a cocinar donde uno bota la basura? ¿Qué tal? Vamos a habitar unos huevos. Ay, préstame una vasija, Juanita, préstame una vasija, que va a hacer unos huevos. Yo nunca hago huevos, pero yo hago unos huevos. Y me pasa a mí la basura, la caneca de la basura. No, pero como yo nunca cocino, pero pues tampoco voy a hacer. ¿Por qué? Porque ese no es un uso honroso. Tengo que usar lo vil para lo vil. Para la basura hay una caneca para la basura. Para los huevos hay una para los huevos. Para la leche, no para la leche. Así también hay muchos jarros, unos de barro, otros de vidrio, otros de oro, y cada uno tiene dentro un vaso. Nosotros somos vasos del Señor, en el cual Él deposita lo que Él quiere hacer, la sabiduría, el conocimiento y la honra de su gloria.
Entonces a usted, a mí, dice, vea, usted que está allí, Alessandra, Martica, Sandra, Alice, y sí, todos ustedes los que están ahí, usted va a ser de oro, usted va a ser de barro, usted va a ser de cristal, usted va a ser, entonces yo en usted voy a hacer que a usted lo escupan, voy a hacer que a usted lo persigan, voy a hacer que a usted, a Pablo le dijo, yo le voy a hacer que usted sepa cuánto tiene que sufrir por causa de mí. Entonces yo como voy a decir, no Señor, yo no quiero que me escupan, yo no quiero que me critiquen, a mí me avergüenza. Ah, bueno, entonces si usted se avergüenza de mí, yo también me voy a avergonzar de usted. Pero lo estoy utilizando para depositar en mí, en usted que es un vaso de barro. Haga lo que reciba la ira mía, no importa. Entonces solamente usted diga, sí Señor, listo, voy a hacerlo. ¿Por qué? Porque el Señor conoce a los que son suyos y sabe a quiénes ha escogido y para qué propósito. Pero tenga en cuenta que hay vasos que son usados para honra y otros para usos útiles y otros honrosos y otros para otra cosa. Entonces no juzgue al tal, sino juzgue las cosas para que usted pueda tomar una decisión y poder arrepentirse, porque si usted de pronto algún día estuvo alguna vez y pasó una dura prueba y de pronto se alejó, no piense que el Señor lo desechó, como tampoco desechó a Israel, porque a Israel también lo pudo levantar nuevamente, y nosotros que estamos ahí posiblemente también, si caemos, el Señor también será poderoso para levantarnos. ¿Para qué? Para que yo aprenda que Él es misericordioso y que aunque un día estuvo mal, Él también puede tener misericordia si se arrepiente. ¿Sí? Se arrepiente, porque si reflexiona, si entiende, Él puede decidirse y limpiarse. Porque Judas pudo haber limpiado ese pensamiento. Judas puede haber dicho, no, que yo estoy pensando esto, no, yo cómo voy a hacer eso. Es que a uno le pasa, por ejemplo, voy a ir al culto, ¿no? Y todo preparado para el culto, de pronto el diablo pone algo en el corazón de la persona y de pronto lo desvía y se va y se pierde, luego se va de paseo. Bueno, está bien, ya se desvió y cogió para otro lado. Pero ¿por qué si venía para acá? ¿Quién le influenció? ¿Y quién lo está apartando de la palabra? ¿Quién lo está apartando de esto? Mire que no termine usted siendo un vaso de pronto para cosas que usted, es decir, para que otro vea en usted lo que no se debe hacer. ¿Usted quiere ser un ejemplo de lo que se debe hacer o de lo que no se debe hacer? El que está haciendo bien, guarde y mirando el que no está haciendo bien, pero no juzgue. ¿Por qué? Porque algún día puede ser también tentado. Y entonces así como juzgó al que un día cayó, pero el Señor lo levantó, entonces más bien diga, ay, menos mal que lo levantó, y usted alégrese porque el Señor lo levantó y le dio una oportunidad, porque también sabe, si algún día llegara a caer, el Señor también me concede el arrepentimiento. Sí, así está diciendo. Mire lo que dice 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Se da cuenta? Solamente limpiarse. Estaba mal, haga la reflexión y sacude la cabeza y yo no voy a dejar meter los pensamientos en mi cabeza. Yo porque estoy pensando eso, yo como no voy a ir al culto, yo como no voy a servir, yo seré tonto, ¿no es que son pensamientos inmundos? Esos pensamientos no son del Señor, son pensamientos satánicos que lo alejan del amor del Señor. Límpiese para que sea un vaso útil. Luego le diga, yo quiero servirte, Señor, yo quiero servirte. Sí, pero le dice, venga y lo va a limpiar y no quiere. Entonces, bueno, siga así. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Limpio, o sea que ya limpió, porque el Señor dijo, ya usted no necesita lavarse. Señor, láveme la cabeza. No. Los pies solamente. Ya ustedes están limpios por la palabra que he hablado. Solamente necesita limpiarse los pies, ¿sí? Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Está entendido eso o no está entendido? Es fácil entenderlo. No, yo solamente estoy leyendo, no es invento mío. Pablo también lo vio. Pablo no estuvo con el Señor Jesucristo ahí ese día de la cena, pero Pedro sí. Y Pedro lo dijo de una manera más fuerte. Él sí que es más fuerte, él sí que tiene una palabra. Mire lo que dice segunda de Pedro. Pedro sí es muy fuerte, ¿no? Pero es que él ya aprendió a temer temor. Segunda de Pedro capítulo 2. Mire, Pedro lo dice más enérgicamente. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1. Ay, Señor, gracias. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como lo habrá también falsos profetas y maestros,
que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Sí? Eso es como cuando llega el óxido. El óxido no duerme. Usted es una cosa que se oxide y si no lo limpia, eso devora. Lo mismo, así es la palabra que entra así. Dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas como ejemplo a los que han de vivir impíamente, y libró al justo abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sí o no? Porque él veía y él decía: pero ¿cómo es posible? Le dolía. Hay otro que no importa, se lo lleva a la corriente, hace lo mismo que ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para el castigo en el día del juicio. ¿Se da cuenta? Es que lo dejó para que los que estamos veamos lo que no se debe hacer. Siempre pone como ejemplo el castigo en el Antiguo Testamento para corregirnos a nosotros ahora, por el Espíritu Santo, para que nosotros viendo temamos y entendamos que Dios va a traer un día de juicio como los cayó sobre ellos, ¿sí? Él sabe librar a los que son piadosos y mayormente aquellos que siguiendo, dice: pero sabes, del 9, sabe el Señor librar de tentación a los que son piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicias, desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, mire lo que dice ahí: nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, que aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio a su maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Es que el Señor siempre, cuando la persona está cometiendo una locura, hasta le manda a alguien que parezca una mula. Dice: pero ¿usted qué me va a enseñar a mí? Pues sí, a usted que me vea que yo soy una mula, pero el Señor lo mandó y me abre mi boca para que lo refrene. Estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas, vanas, seducen con concupiscencias de la carne y soluciones a los que verdaderamente habían huido de los que vivían en el error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que le venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve al vómito y la puerca la va a revolcarse haciendo. Entonces, buenas noticias, vamos a hablar de las buenas noticias. Esto es lo que Pedro dijo como duro, ¿no? Lo que Pablo le está enseñando a Timoteo. Mire, hay vasos de honra y hay vasos de deshonra. Pedro lo que está diciendo fuertemente, con palabras más duras: disciérnalos, son estos, mire cómo son ellos. Seducen con esto, hacen con esto, pero usted no juzgue, porque ellos sí juzgaban. Ellos sí juzgaban a los demás, pero hablaban era mal de lo que no sabían. Las buenas noticias para todos los que hemos nacido, ¿no? Yo siempre le digo a una persona que recibió la gracia y que de pronto cae en tentación, le digo: léase Hebreos.
Léase Hebreos. Hebreos tiene buenas noticias para los que un día estuvieron y ahorita quieren volver. ¿Que les cuesta dificultad volver? Sí, sí tienen que hacer un gran esfuerzo. Pero no piensen que porque un día hicieron algo malo, si el Señor lo escogió, de pronto lo escogió a usted para que en su tiempo malo usted pueda enseñar a los que de pronto viéndolo a usted, la gente puede ser corregida. Pero aún el que es corregido tiene que mirar, el que crea estar firme mire que no caiga. Solamente aprecie que vio a usted otra persona que iba adelante y usted dijo, uy, yo por ahí no cojo, yo por ahí no cojo. Bueno, entonces la pregunta mía sería, ¿usted prefiere aprender en su propia carne o prefiere más bien aprender viendo que otros se cayeron? Mejor, ¿no? Más inteligente. No, pues haga usted el error y yo aprendo. Por eso, vaya usted primero. Vaya usted, yo miro a ver, ¿no? Yo miro, si le va bien, pues yo me meto. Si no, entonces no me meto. Unos van delante mirando el camino y enredándose, pobrecitos, ¿no? Y pobre Israel. Israel le tocó duro. Yo considero Israel, en verdad. Yo digo, les tocó la parte pesada, es como abrir el camino para conocer a Dios y para que luego nosotros que vamos aquí detrás mirando a Israel, ay, sí, mejor no hagamos eso, uy, sí, mejor no hagamos eso, ay, sí, mejor no hagamos eso, sí, porque ellos iban delante siendo mayores, pero Dios tuvo misericordia de Israel y Dios salvó y guardó un remanente porque también ama a Abraham, a Isaac y Jacob y les tiene promesas. Entonces, pues dichoso el que cayó y el Señor lo levantó, verdad, puede entender la misericordia y el amor de Dios, grandioso. Pero si el Señor le permitió que usted no cayera para que de pronto usted lo usara de otra manera, está bien. Pero Dios usa a todos. Al que cayó para levantarlo y mostrar su misericordia. Y al que no ha caído para tener misericordia, que abrió los ojos para que no le sucediera. Pero mucho cuidado, que el que crea estar firme mire que no caiga. Más bien no juzgue a nadie. Más bien no juzgue a nadie. Y terminemos la predicación. ¿Con qué? Hebreos capítulo 5, versículo 11. Para que nadie se ensoberbezca, para que nadie piense que, ay, eso le pasó. No, solamente tema, aprenda a mirar. Hay vasos para una cosa. Yo sé a quiénes he elegido. El Señor sabe a quién eligió. Ahora sí entiende. Yo sé a quiénes he elegido, no se preocupe. Yo sé que usted no está limpio del todo. Yo sé que no está limpio. Sí, pero tampoco es que los que estaban como Tomás y que estaban ahí, Mateo y todos los que estaban ahí, que de pronto una vez dudaron y todo, el Señor los restauró. Hay un pensamiento satánico, malo y perverso, que él dice, ya no ni ore por ellos, ¿sí? Que dice Hebreos 10. Eso es temible, pero hoy no voy a hablar de eso. Capítulo 5 de Hebreos, versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo de ser maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Aquí hay un niño, el niño Joe, ¿sí? Y está la abuela Daniela. Daniela lleva mucho tiempo, Joe es como niño. Joe es grandote, puede ser mayor, pero espiritualmente Daniela es una abuela y Joe es un bebé. Entonces, ¿quién necesita leche? ¿Daniela o Joe? Yo necesito tomar leche espiritual. Pero ¿qué tal Daniela? Ay, entonces bautíceme otra vez. Ay, mire que yo que... No. O de pronto Julián, o de pronto Juanita. No, ay, pastor, me bautiza porque es que mire, yo caí en tentación, entonces necesito otra vez refrendar mis votos con... No, entienda. El que es mayor ya debe ser grande. Siga adelante. En lo que está diciendo, siga adelante. Si cayó un día, siga adelante. ¿Sí me entienden? Mónica, si usted algún día cayó en tentación, ay, pastor, me bautiza, mire que es que yo caí en tentación y yo necesito volver a reiniciarme, entonces venga, la bautizo, ¿vuelvo a comenzar otra vez? No, ay, pastor, me va a bautizar otra vez. No se bautiza otra vez. Juliana, ¿la bautizo porque es que una vez se cometió un error? No, ya debería ser grande. ¿Sí? Todos, usted, ¿quién está ahí? Marielita, Lucita, Camila, Martica, Nadia, Vale, todos, Mireya, todos, Alfonsito, ¿sí? En mí. Si ya están grandes y han cometido algo, pues más bien límpiense. Cada uno límpiese para que el Señor lo use como un vaso útil. Porque también si el diablo siembra en su pensamiento lo que es malo, también va a servir para el día malo y como ejemplo a los que van a vivir piadosamente. Los que quieren vivir piadosamente van a aprender, uy, yo no voy a hacer lo que dice, uy, ¿cómo fue capaz de decir eso de Jesús? Uy, ¿cómo fue capaz de...? Uy, no. El Señor lo reprenda. Usted no se ponga a juzgarlo, solamente contemple y espere a ver, ore y con una reflexión, a ver si de pronto el Señor le concede que se arrepienta para salvación de su espíritu. ¿Me comprende?
solamente para eso. Pero mire lo que dice acá, es muy importante esto. Ay, Soli, 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que, dice ahí, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento entre el bien y el mal. Es que ya sabe lo que es bueno y es malo. Hay gente que uno dice, no hagas eso. Yo sé por qué se lo digo, mire, no. Es que por favor no haga eso. ¿Sí? Por favor no haga eso. Yo que ya pasé por ahí, yo le aconsejo. Usted es un inexperto, aprenda. Entonces uno dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, hablo a los que al día cayeron y quieren volver en los rudimentos de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez fundamento de arrepentimientos, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de las manos, de la resurrección del mundo, de los muertos, del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial, o sea, el Espíritu Santo, y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, o sea, como una vergüenza. Mire cómo se ríen de él. Cada vez que caen, vuelven otra vez a bautizarse. No. Porque la tierra que bebe la lluvia y muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos para los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Piensen en Juan capítulo 15. Piensen en el cosecha. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. ¿El Señor quiere sacar uvas o quiere sacar espinas? Uvas, dijo, yo soy la vid. La vid quiere decir el viñedo. O sea, yo quiero uvas, que deleiten. Uno hace un vinito bien rico y uno se alegra con el vino. No para emborrachar, sino porque se alegra. ¿Sí? No voy a decir ahí. Dice, pero el que produce espinos y abrujos ser reprobada, está próxima para ser maldecida y su fin es ser quemada. Ay, aprenda viendo. Tanto se le ha dicho, cae el agua y cae la lluvia y en vez de dar frutos, da espinas y espinas y espinas, está próximo para ser reprobada. Su fin es ser cortada y finalmente se seca y van a echar al fuego. Entonces uno desde lejos dice, uy, no tome ese camino. El Señor conoce su pensamiento, Él sabe los que son suyos. El fundamento es eso, conoce al Señor a los que son suyos. Pero en cuanto a vosotros, aquí, buenas noticias. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Mire lo que dice acá, usted y yo. Esta palabra a mí me restauró más de una vez. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, y habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Él no se olvida. Usted ha servido al Señor. Usted ha hecho, Él no se olvida. Si usted de pronto, antes que el diablo ponga en su pensamiento algo que lo aleje de su amor, arrepiéntase, reflexione, porque el Señor conoce sus pensamientos y conoce a los que son suyos. Y también sabe que ahí hubo uno que cuando Satanás metió y entró en él ese pensamiento, ya no hubo nada que hacer por él. Y dijo, lo que tiene que hacer, hágalo pronto. Y esa gente no sabe para dónde va, se oscureció. Y termina de leer usted segunda de Pedro y se da cuenta que dice que para ellos está la más densa oscuridad. ¿Por qué? Porque ya no pueden ver la luz de la verdad. Lean segunda de Pedro también, en la reflexión de pronto lo vamos a ver completo. Pero nosotros, sí, usted y yo, algún día hemos participado del bautismo y de todos los rudimentos y de pronto ha recaído y de pronto pensó que ha hecho lo malo. De pronto solamente acuérdese, en la casa hay vasos para usos viles y otros para usos honrosos. Si usted quiere limpiarse, el Señor lo va a usar. Pero si no se limpia, voy a terminar con Apocalipsis capítulo 22. (11) 22:11. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique justicia todavía. Y el que es santo, santifícase todavía. He aquí que yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra.
Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, y los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de todas estas cosas a las iglesias. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Que el Señor haga resplandecer su luz sobre nosotros, iluminándonos para que nuestro espíritu no sea ensombrecidos y quedemos prisioneros del diablo. Que Él cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Oremos por nuestro espíritu, para limpiarnos, para que el Señor nos limpie de todo pensamiento inmundo, que Él conoce a los que son suyos y sabe a quienes ha elegido. Padre Dios, te damos gracias por habernos permitido conocer a nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos para que no seamos de los tales que después de haber conocido la verdad y luego después de haber sido iluminados y que luego abandonen la fe. Bendice por favor nuestro espíritu para que nosotros reflexionemos, para que no dejemos llenar nuestro espíritu de pensamientos inmundos, sino que nosotros suframos penalidades como buenos soldados de Jesucristo, para que obtengamos el fruto, así como los que cosechan, los que siembran esperando cosechar los frutos. Así nosotros pensamos, Señor, y lo hacemos, limpiándonos a nosotros mismos de todas palabras inmundas y de obras muertas que no sirven sino para la injusticia y a la impiedad. Llénanos de tu palabra y del Espíritu Santo, recordándonos todo lo que Jesús dijo e hizo por nuestro espíritu, que derramó su sangre preciosa para limpiarnos. Así que limpia nuestro espíritu, la conciencia de todos aquellos que han caído en tentación, que tu sangre preciosa limpie las conciencias de cada uno, dándoles la iluminación, que puedan acercarse a nuestro Dios por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Ayuda a cada uno de los hermanos para que dependan completamente de la gracia. Señor, que a los que han caído, recuérdales tu sangre, y los que se han levantado, que no juzguen a los que han caído, sino que todos nos amemos unos a otros, limpiándonos los pies los unos a los otros, que si nosotros podemos entender esto, seremos bienaventurados. Ayúdanos por favor, que este es el servicio que nosotros prestamos a los santos, este servicio que tú no eres injusto para olvidar lo que hemos hecho por los santos y que aún lo hacemos. Recuérdales a todos aquellos que algún día estuvieron y se han alejado, dales una oportunidad más. Ayúdalos que por el Espíritu Santo recobren el primer amor. Bendice por favor que aunque nosotros aprendemos de lo que no se debe hacer por las obras que ellos hicieron, restáuralos, Señor. Y sé generoso también, misericordioso, como has sido misericordioso con nosotros, para que ellos también sean levantados y sean limpiados, para que sean usados como vasos útiles para usos honrosos. Bendice a cada uno de los hermanos. Bendice por favor nuestro espíritu, que nuestro espíritu no se ensombrezca, no se oscurezca, sino que nosotros todos los días reflexionemos con tu palabra, y por la dirección y la guía del Espíritu Santo ilumina nuestro camino para que las decisiones que tomamos sean conforme a tu voluntad. Gracias por tu misericordia y por tu amor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. De ahora en adelante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios y Padre, la comunión y la guía del Espíritu Santo sea sobre todos los hermanos que pueden limpiarse para ser escogidos como vasos útiles al Señor. Que reciban la gracia y la bendición y la paz tuya para siempre. Amén.